Elementos formes y el sistema hematopoyético. Composición de la sangre y formación de los elementos formes. Plasma, proteínas del plasma, elementos formes, eritrocitos, leucocitos, trombocitos. Formación de los elementos formes, hematopoiesis. Precursores de los elementos formes, regulación de la hepatopoiesis, trastornos de las células madres hematopoyéticas. Pruebas diagnósticas, recuento sanguíneo o hemograma, velocidad de sedimentación globular, aspiración y biopsia de médula ósea. Cuando la sangre es extraída por medios artificiales del cuerpo para hacer una prueba o cuando sale del cuerpo debido a una lesión vascular, se coagula en menos de 30 minutos a 60 minutos. El coágulo contiene los componentes celulares de la sangre enredados en fibrina insoluble, formada por la polimerización del fibrinógeno soluble de la proteína plasmática. La parte líquida restante de la sangre coagulada es el suero líquido amarillo. Este suero ya no contiene fibrinógeno porque se consumió en la formación del coágulo. La adición de un anticoagulante, por ejemplo, heparina o citrato, a la sangre extraída de la circulación por flebotomía genera un espécimen de sangre entera. Cuando un espécimen de sangre entera se centrifuga, se separan tres capas distintas. Figura 25.1. Figura 25.1. Estratificación de los componentes de la sangre en una muestra de sangre anticoagulada y centrifugada. La capa del fondo, aproximadamente del 42% al 47% del volumen de sangre entera, contiene eritrocitos o glóbulos rojos. El hematocrito, una prueba sanguínea, es la relación entre este volumen de glóbulos rojos empaquetados en la capa del fondo y el volumen total de la sangre dentro del tubo de ensayo. La capa intermedia de apariencia esponjosa, alrededor del 1%, que contiene los leucocitos o glóbulos blancos, es blanca o gris y se denomina capa leucocítica. Arriba de los leucocitos está una capa delgada de trombocitos o plaquetas que no es discernible a simple vista. El líquido translúcido amarillento que se forma en la parte superior de las células es el plasma, el cual comprende alrededor del 55% del volumen total. La principal diferencia entre el plasma y el suero es la presencia de fibrinógeno en el plasma de una muestra de sangre entera centrifugada y anticoagulada. El suero no contiene fibrinógeno porque estaba presente en la sangre sin coagular, se utilizó en la formación del coágulo. Puntos clave. Composición de la sangre. Los más abundantes de los elementos formes, los eritrocitos o glóbulos rojos, se ocupan del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Los leucocitos o glóbulos blancos cumplen varias funciones en la inmunidad y la inflamación. Las plaquetas son pequeños fragmentos que intervienen en la coagulación de la sangre. Plasma. El plasma, un líquido, está constituido por el 90 al 91% de agua por peso, del 6.5% al 8% de proteínas por peso y el 2% de otras pequeñas sustancias moleculares. Tabla 25.1. El agua del plasma funciona como un vehículo para los materiales que se transportan en la sangre. Como medio de transporte, el plasma lleva nutrientes desde el tubo digestivo y oxígeno de los pulmones a las células del cuerpo, al tiempo que recoge los desechos celulares para entregarlos a los órganos que se encargan de la excreción. También transporta hormonas y facilita el intercambio de mediadores químicos. El plasma participa en el equilibrio electrolítico y el ácido básico, y contiene las proteínas plasmáticas que contribuyen a la
regulación osmótica de los líquidos corporales. Además, ya que el agua posee una gran capacidad para conservar el calor, el plasma absorbe y distribuye gran parte del calor que se genera en el cuerpo. Proteínas del plasma. Son los solutos más abundantes del plasma. La presencia de estas proteínas es lo que distingue la composición del plasma de la del líquido intersticial. Los principales tipos de proteínas plasmáticas son albúmina, globulinas y fibrinógeno, excepto por las hormonas transportadoras por sangre y las Y-globulinas. La mayor parte de las proteínas plasmáticas se producen en el hígado, las que secreta hacia la sangre. La albúmina es la más abundante y constituye un total aproximado del 54% de las proteínas plasmáticas. No atraviesa los poros de la pared capilar para entrar al líquido intersticial y, por lo tanto, contribuye a la presión osmótica del plasma y al mantenimiento del volumen sanguíneo. La albúmina también funciona como un transportador de ciertas sustancias y actúa como una solución amortiguadora de la sangre. Tabla 25.1. Componentes del plasma. Las globulinas comprenden cerca del 38% de las proteínas plasmáticas. Hay tres tipos de globulinas: las alfa-globulinas, que transportan bilirrubina y esteroides; las beta-globulinas, que transportan hierro y cobre; y las Y-globulinas, que son los anticuerpos del sistema inmunitario. El fibrinógeno constituye alrededor del 7% de las proteínas plasmáticas. Es una proteína soluble que se polimeriza para formar la proteína insoluble fibrina durante la coagulación de la sangre. El 1% restante de las proteínas circulantes está formado por hormonas, enzimas, complemento y transportadores de los lípidos. Elementos formes de la sangre. Incluyen eritrocitos, leucocitos y plaquetas, que se originan en la médula ósea. En la figura 25.2 se ilustra un frotis de sangre. No todas las células de la sangre o elementos formes son células verdaderas. Los eritrocitos carecen de núcleo u orgánulos, y las plaquetas solo son fragmentos celulares. La mayor parte de los elementos formes no se divide. Por lo tanto, la división celular en la médula ósea tiene que renovarlas continuamente. En la tabla 25.2 se listan los valores normales de los elementos formes. Eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son más numerosos de los elementos formes. Son pequeños discos bicóncavos con un diámetro promedio de 7,8 micrómetros y un espesor cercano a 2,5 micrómetros. El volumen medio de glóbulos rojos promedio es de aproximadamente 90 micrómetros cúbicos. Los glóbulos rojos poseen un área superficial enorme y se deforman con facilidad, tomando casi cualquier configuración para pasar por los pequeños vasos capilares del sistema circulatorio. Contienen la proteína transportadora de oxígeno, hemoglobina, cuya función es transportar el oxígeno. Los glóbulos rojos pueden concentrar hemoglobina en el líquido celular hasta aproximadamente 34 gramos por cada 100 mililitros de células. Frotis de sangre. Un extendido de sangre permite ver sus componentes. Observamos eosinófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, neutrófilos. El 90% de los eritrocitos, cuyo origen es la médula ósea, viven alrededor de 120 días en la circulación y luego son fagocitados en la médula ósea, el vaso y el hígado. El otro 10% de glóbulos rojos se descompone y excreta pequeñas cantidades de hemoglobina hacia el sistema circulatorio. Los precursores de los eritrocitos en la médula ósea poseen núcleos,
pero no solo expelen sus núcleos, sino también todos los orgánulos antes de entrar a la circulación. Aunque los eritrocitos carecen de orgánulos, tienen enzimas solubles, incluida la anhidrasa carbónica, dentro de su citosol. Esta enzima facilita la formación de ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua, que a su vez se disocia en bicarbonato e iones de hidrógeno. Por consiguiente, los eritrocitos también contribuyen al transporte de dióxido de carbono y la regulación del equilibrio ácido-básico, y se les considera un amortiguador ácido-básico superior. Leucocitos, también conocidos como los glóbulos blancos, miden de 10 micrómetros a 12 micrómetros de diámetro y por consiguiente son mucho más grandes que los glóbulos rojos. No obstante, constituyen solo el 1% del volumen total de la sangre. Se originan en la médula ósea y circulan por todos los tejidos linfoides del organismo. Los leucocitos son factores clave en la defensa contra las enfermedades de las siguientes maneras. Se encargan de la respuesta inmunitaria que protege contra los microorganismos que causan enfermedades. Identifican y destruyen células cancerosas. Participan en la respuesta inflamatoria y la circulación de heridas. Por lo general, los leucocitos se clasifican en dos grupos con base en la presencia o ausencia de gránulos específicos prominentes en su citoplasma, figura 25.3. Los que contienen gránulos específicos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, se clasifican como granulocitos, y los que carecen de gránulos, linfocitos y monocitos, como agranulocitos. Granulocitos son esféricos y tienen núcleos multilobulares distintivos. Son células fagocíticas que se identifican por sus gránulos citoplásmicos. Poseen dos tipos de gránulos: gránulos específicos que enlazan componentes de tinción neutros, básicos o ácidos, y